tenemos tiempo ahorita para lograr, hermanos, estudiar estos dos versículos que tienen bastante que mostrarnos el Señor ahí a través de estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias en esta noche porque nos ha concedido el privilegio que teníamos en nuestro corazón de poder estar en este tiempo, en este lugar, alabándole y adorándole. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que a través de su Espíritu Santo usted lo movió hasta aquí. Gracias por aquellos que se han quedado, Señor, pendientes de la transmisión y a través, Señor, de las redes se han gozado también con nosotros. Señor, bendiga sus vidas y permítanos hoy a través, Señor, de su palabra poder aprender. Que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos la luz, dándonos, Señor, el entendimiento y pudiendo así, Señor, nuestro corazón recibir esta semilla para la cual usted está enviándola a nuestra vida. Señor, desde ya reprenda por nosotros todo sueño, todo cansancio, toda fatiga, Señor, toda distracción. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, amado Dios, y le damos una ofrenda de palmas al Rey de la Gloria esta noche. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta noche. Una noche muy especial, donde a través de la palabra queremos notar algunos puntos de aquellos hombres de los que Judas nos ha venido hablando a lo largo de estos 13 versículos que ya hemos leído. Hoy, a través del verso número 12, dice que estos hombres que él los comparaba con los ejemplos de Caín, de Balaam y de Coré, que no creo que se le haya olvidado quiénes eran estas personas, pero dice que los falsos maestros, hermanos, estaban dentro de la iglesia y al estar dentro de la iglesia participaban de aquellos eventos, hermanos, que al principio la iglesia de Dios comenzó a desarrollar. Dice la palabra de Dios, y si usted quiere buscarlo, allá en 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor nos está hablando acerca de lo que es la participación de la Santa Cena. Antes de esos versículos donde el Señor nos advierte que debemos de ser conscientes de lo que significa la Cena del Señor, el apóstol Pablo, hermanos, exhortaba a la iglesia y hablaba de hombres que estaban en medio de ella, y usted lo puede buscar en Corintios 11, 1 Corintios 11, del 17 en adelante, verso 17 en adelante. Dice que se reunían, hermanos, los creyentes, o sea, los hermanos como usted y yo, se reunían en el templo o en las casas para participar de los alimentos. Oigan, allá en el libro de los Hechos también dice que cuando la iglesia comenzó a surgir, se reunían en las casas para celebrar juntos el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es la cena del Señor? No. Cuando la palabra habla, hermanos, de que estas personas se reunían para comer, ¿me está escuchando aquí? Era literalmente eso, comer. No era, hermanos, lo que nosotros hoy hablamos de comer espiritualmente la palabra, sino que en aquella época la iglesia vio la necesidad que había en muchos miembros, hermanos, que no tenían el sustento. Entonces, acuérdense que al principio dice la palabra que todos los creyentes traían sus pertenencias y las tenían en común. Es decir, de que si había alguien que no tenía dónde vivir,
automáticamente ya había encontrado un techo, porque algún hermanos, lo iba a hospedar en su casa, le iba a dar donde vivir. Entonces, en ese sentido es que también la iglesia se reunía para comer. Se recuerda que cuando estudiamos, hermanos, Filemón, ¿quién era Filemón? ¿Alguien que me diga quién era Filemón? Era un esclavo. En esa época había muchas personas que eran esclavos, y también había muchas personas que no eran tal vez esclavos, pero que eran personas de escasos recursos, es decir, personas, hermanos, que eran antiguos, ¿verdad? Iban pasando el diario vivir. Entonces, en vista de esa necesidad, la iglesia tuvo en el corazón de parte de Dios el poder reunirse para compartir el alimento, para que aquellos que no tenían que comer tuvieran donde saciar su vientre. Ahora, cuando Judas está hablando en el versículo número 12 y habla que estos falsos maestros estaban en medio de la iglesia, nos da, hermanos, a conocer que también en esas reuniones donde los hermanos se agrupaban para poder alimentarse, ellos participaban. Pero lo que me llama la atención, hermanos, son los puntos de vista que Judas hace de estas personas. Acuérdense que hemos venido dándonos cuenta de que los falsos maestros son personas, hermanos, sin corazón, son personas que no tienen piedad, que no tienen amor, que a ellos lo único que les importa es el bienestar propio. Es decir, que los falsos maestros únicamente piensan en estar bien ellos, y no le importa llevar, hermanos, al fracaso y al engaño, y por qué no decirlo, al infierno, a aquellos que les prestan atención. Entonces, hoy vemos aquí que estos falsos maestros también estaban en medio de lo que los hermanos compartían. Se sentaban a la mesa y ellos disfrutaban de aquellas comidas que se preparaban, no solamente para los necesitados, sino que era en general, porque había muchos hermanos que ellos de su bolsa, le voy a decir así de práctico, hermanos, aportaban. Es decir, que aquellos que podían aportar, hermanos, a lo mejor tenían la oportunidad de poder comer en sus casas o de buscar un lugar a donde comer, aunque yo creo que en aquella época no existían los restaurantes, pero pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Que participaban todos, los que necesitaban y los que podían. Entonces, los falsos maestros, acuérdense que ellos trataban de ocultar lo que eran. Ellos, hermanos, no se iban a desenmascarar, sino que ellos siempre con sutileza estuvieron en medio de todos aquellos que de corazón buscaban al Señor. Y dice aquí Judas, estos son manchas en vuestros ágapes. Cuando la palabra de Dios nos habla de vuestros ágapes, se está refiriendo precisamente a esas reuniones. Esas reuniones se llamaban ágapes. ¿Qué quiere decir ágapes? Ágapes, hermanos, era una comunidad de amor, es decir, era una reunión fraternal. No sé si sabe qué quiere decir fraternal. Fraternal es, hermano, de que entre nosotros hay una unidad de tal manera que usted está consciente de que el que tiene a la par es su hermano. ¿Sí o no? Quédese viendo, denle la mano, y si le puede dar un abrazo, déselo también y dígale, usted es mi hermano, porque usted es lavado con la misma sangre que a mí me lavaron. Entonces, hermanos, a eso se está refiriendo Judas cuando dice en vuestros ágapes, es decir, en las reuniones que ellos hacían para poder compartir, para poder comer. Cuando dice que estos son manchas, hermanos, Judas lo está diciendo en el sentido que son personas como tropiezos. ¿Se acuerda usted, hermano, que la palabra de Dios habla de que hay de aquellos por los cuales uno de los míos, dice, caiga en tropiezo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso?
¿qué es mejor? Que se ate una piedra en el buche, se la hace al mar. Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, desde que el Señor Jesús, desde antes de que la iglesia surgiera, Él ya había previsto que en el camino del Evangelio iban a haber personas que se llamaban piedra de tropiezo. Pero que aquí Judas no la está diciendo literalmente piedra de tropiezo, sino que los está presentando como los falsos maestros. Porque ellos trataban de enseñarle a la iglesia, ellos trataban de llevarlos por doctrinas que no eran la correcta. Y ya hemos tocado que lo que los falsos maestros pretendían era, hermanos, desviar de la fe a los creyentes. Entonces, quiero que usted aprenda de estos dos versículos qué es lo que significa cuando dice estos son manchas. Hay otra traducción de la palabra donde habla de que cuando dice Judas estos son manchas, no lo dice así, sino que en otra traducción dice estos son piedras. ¿Cuántos han visto la película de Titanic? Levante la mano. Ay, para verterles son buenos, ¿verdad? Levántele confianza, hermano. Es para que no le dé sueño. ¿Se acuerda usted cuál fue la causa por la que el Titanic tuvo su fracaso? Por supuesto, que ya estaba en la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál fue? Los que han visto la película, cuéntenme, ¿cómo fue? ¿Me gustó la película? Hermano, vaya, se lo voy a decir yo, pues, para que no es cierto usted, hermano, regañado porque vio la película. Si usted la vio hace años, estoy seguro que la vio hace años. Pero yo me acuerdo, oiga, me acuerdo, no que ayer la vi, me voy a aclarar. Entonces, yo me acuerdo que cuando iban en la travesía de ese viaje, vieron a muy poco tiempo ya, vieron, hermanos, un pico de hielo que era como una piedra. Entonces, esa piedra era un hielo, al que se le conoce en inglés como iceberg, ¿verdad? Algo así yo para el inglés, nada que ver, realmente hablo aquí, ¿cómo se llama? Iceberg, va. Entonces, el apóstol Judas, hermanos, pone en comparación a los falsos maestros como ese tipo de piedras, porque ese tipo de piedras, hermanos, muchas veces están en los océanos, y cuando van las naves o los barcos, tal vez solamente ven una piedrita sobre el agua, o sea, que sale del agua, tal vez ven, hermanos, la punta o un pedacito de esa piedra, pero que debajo del nivel del mar, eso es enorme. Y cuando vienen estos barcos y no tienen tiempo, hermanos, de esquivar o de apartarse esas piedras, lo que hacen es que chocan y las embarcaciones muchas veces se rompen. Por muy fuerte que sean los metales, usted vio la película, ¿verdad? Hoy ya me dijo que la vio, que cuando chocó con el iceberg, hermano, ¿qué pasó? Se partió, se rompió y empezó el agua a meterse. ¿Y qué provocó al final? Que ese barco naufragara, que se hundiera. De esa misma manera es como Judas está poniendo de ejemplo que son los falsos maestros. ¿Por qué? Porque como ellos son piedra de tropiezo, hermanos, lo que provocan es que muchas veces el creyente que está de todo corazón dentro de la congregación, hermano, tropiece, caiga en error. Y es ahí donde debemos de tener cuidado cuando nosotros escuchamos los consejos de las personas que muchas veces, hermanos, quieren orientar nuestra vida y a lo mejor lo hacen, hermanos, equivocadamente, porque lo hacen conforme a sus pensamientos, a sus ideas, y no lo hacen con la dirección que el Señor nos da a través de su palabra. Hay personas, hermanos, que inventan doctrinas de hombres, se llama, porque ellos le ponen patas y colas para que se vea muy bonito y la gente crea. Y a veces estas personas son, hermanos, buenos para convencer porque tienen labia y porque tienen manera de poderlo persuadir
manchas, en la otra traducción dice piedras. O sea, son piedras en vuestros ágapes, o sea, en vuestras reuniones, donde ustedes se reúnen, son piedras, son estorbos. Entonces, dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan. Cuando dice comiendo impúdicamente, es decir, que descaradamente están en medio de los que de corazón están buscando al Señor. Voltean que ver a ver al que tiene la paz y dígale, ¿no serás tú? No, pero esto es, hermano, con la intención de que aprendamos, porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si hay algo muy importante que debe de haber en nuestra vida, hermanos, es de que cuando leemos la palabra le podamos entender, y aquí tenemos el privilegio de irla, hermanos, como desglosando, para que ya, hermano, de aquí a un par de meses, a un par de años, usted solito cuando lea la Biblia ya le va a ser más fácil de poderla interpretar. Ese es el objetivo, hermano, los días jueves, de ir estudiando la palabra verso a verso para que usted se vaya habituando y de cómo poder ir interpretando la palabra de Dios. Si usted no comienza a estudiarla, nunca va a avanzar y nunca va a poder discernir, pero gracias a Dios que usted se dispone a venir los jueves y así vamos a ir aprendiendo la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, o sea, descaradamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es decir, de que a ellos lo que les interesaba era saciarse. Miren, estas personas llegaban, y se lo dice allá Pablo en Corintio, llegaban a las reuniones, a las comelatas, le vamos a decir, ahora hoy se conocen así, ¿verdad? Hoy en vez de ayunos, hoy son desayunos. ¿Ya han oído eso ustedes en muchas iglesias? ¿Sí? No lo han oído. Bueno, pero son desayunos cristianos, con motivo de evangelizar. Pero el punto es que cuando estas personas, hermanos, iban a las reuniones que eran para comer, dice que ellos llegaban, hermanos, de una manera como queriendo acaparar, como queriendo escoger, es decir, que a lo mejor hasta eran los primeros que estaban en la cola, porque ellos querían comer lo mejor y pedían plato lleno, y ellos, hermanos, querían saciarse, ellos querían satisfacerse, es decir, hermano, de que a ellos no les importaba si la reunión para comer era para los más necesitados, sino que ellos querían aprovechar, como muchas veces decimos, hoy voy a aprovechar, voy a comer con todo, porque hay oportunidad. Pero en este caso, Pablo en Corintio amonestaba o regañaba a estas personas y les decía, ustedes cuando van a participar de la Santa Cena, no lo hagan apresuradamente, porque si tienen hambre, mejor coman en su casa. Entonces se los decía porque muchas veces había personas que, como estaban acostumbrados a que en la iglesia o donde se reunían se hacía comida, a la hora de la Santa Cena también todos querían comer arrebatadamente. Entonces, si usted lo lee en 1 Corintios capítulo 11, va a entender esto, de que se reunían exactamente para comer, pero que muchos lo que pretendían eran, hermanos, beneficiarse a sí mismos. Por eso dice aquí la palabra, se apacientan. Cuando dice se apacientan, amado hermano, hay otra versión que dice que se pastorean a sí mismos. Apacentar viene de pastorear. ¿Se recuerda a usted cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Qué le contestó el Señor? Pedro, perdón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo preguntó 3 veces. Después que le había preguntado las 3 veces esto a Pedro, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. O sea, le estaba diciendo, te estoy delegando el cargo como pastor. Cuando vemos en la Biblia, hermanos, el caso de David, lo vamos a mencionar, que dice que cuando fueron a la casa del padre de David con el propósito de ungir
al que Dios iba a poner por rey, David no estaba en la casa, sino que, ¿qué andaba haciendo? Apacentando las ovejas, andaba pastoreando. O sea, es lo mismo apacentar que pastorear. Entonces, cuando usted lee aquí que dice que se apacientan a sí mismos, es decir, se estaban pastoreando ellos mismos. ¿Y qué quiere decir pastorear? Pastorear es dar de comer. Por eso es que cuando, hermano, cuando usted sea, yo tengo fe que todos aquí son pastores en el nombre de Jesús. Yo no veo pastores y pastoras, pero cuando usted sea pastor o pastora, hermano, ¿sabe cuál es su responsabilidad? Dar de comer. Eso es lo que hace un pastor. Por eso es de que tiembla las piernas al estar aquí predicando, porque hay que dar de comer una buena palabra que muchas veces da sueño, porque a veces la buena comida hasta da sueño. Yo hace un par de días me tomé un plato de sopa de res, hasta me fui a dormir después de la gran comida, la gran dormida. Yo por eso le entiendo que a veces usted se duerme en el culto. No es que yo sea aburrido, no, yo sé que anda cansado a veces, pero cuando la palabra dice que se apacientan a sí mismos, es decir, hermano, que ellos estaban sirviendo a ellos solos, o sea, que llegaban arrebatados y no les importaba los demás, lo que ellos querían era saciarse ellos, comer, quitarse el hambre. Eso es lo que está diciendo Judas aquí, cuando está hablando de que ellos se apacentaban, y de la misma manera en que lo hacían a la hora de comer, lo hacían, hermanos, a la hora de servir. Porque a la hora de servir o de ministrar, siempre ellos buscaban, hermanos, la manera de satisfacer su ego. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay falsos maestros que están ejerciendo, hermanos, un ministerio simple y sencillamente porque hay algo en su corazón que los mueve, pero no es el amor a las almas, ni es gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, sino que es porque ellos quieren sacar a flote o que conozca el mundo quiénes son ellos como personas, sus habilidades, que ellos conozcan sus títulos, que ellos conozcan, hermano, sus talentos. Entonces, de esa misma manera hay muchos como falsos maestros, pero el Señor no quiere que nosotros seamos de lo que Judas dice aquí, que nosotros nos vamos a servir de la iglesia, sino que nosotros hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. No sé si alaba al Señor esta noche usted. Gloria a Dios. Me estoy acordando de algo cuando digo esta frase de que estamos aquí para servir, no para ser servidos. Se me vino así un chispazo de los matrimonios. Porque en los matrimonios, me voy a salir un poquito, voy a hacer un paréntesis. Porque en los matrimonios, muchas veces los que van a, hermanos, a casarse, lo que buscan es la felicidad. Y le voy a decir una verdad esta noche. El que se casa no es que se va a casar porque yo quiero ser feliz, sino porque usted tiene que hacer feliz a la otra parte. Me voy a salir del paréntesis. Aleluya. Pero esto pasa, lo dije porque mire, en la iglesia así pasa. Cuando uno es servidor, entiéndase que uno es sirviente. No es servidor y que a usted lo van a atender y le van a poner la alfombra como el domingo de Ramos. ¿Cuánto que la hacen? Pero nosotros, hermanos, muchas veces malinterpretamos esto. Y por eso Judas dijo que se apacientan a sí mismos. Es decir, que ellos quieren, hermanos, no servir o servir, pero para ser servidos. Y aquí, hermanos, nadie venimos para ser servidos. Todos venimos, pero para servirle al Señor. Se lo voy a decir, dárselo al Señor esta noche. Se lo voy a decir como me lo enseñaron a mí. Yo tuve, hermanos, por la misericordia del Señor, un guía espiritual, un maestro que me enseñó a trabajar cuando yo trabajé anteriormente, hace años, donde le estuve sirviendo al Señor. Pero él me lo decía con estas palabras, y perdone que lo diga así,
Pero me decía él, mire hermano, cuando a usted le estoy diciendo que usted es un servidor del Señor, me decía, lo que le estoy diciendo que usted es un cholero de los demás hermanos. Así me lo decía. Oiga, hermano, se oye fuerte, ¿verdad? Sí, pero hermano, es la verdad. Sí, porque ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros aquí estamos sirviéndole al Señor, le estamos sirviendo a los que vienen a casa, y no lo hacemos lamentándonos, no lo hacemos con pesar, lo hacemos con mucho amor, porque sabemos que un vaso de agua puede ser que lo que estamos al prójimo, pero ese vaso se lo estamos dando a nuestro Señor. Así es que ya saben lo que es ser un servidor, ¿verdad? Amén. Vaya, gloria a Dios. Estamos entendidos con eso. Así es que no se la piquen. Aleluya. Bien, seguimos avanzando y dice aquí, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Cuando dice nubes sin aguas, aquí Judas quiere decir que son personas secas, que no tienen nada que ofrecer en beneficio espiritual a aquellos que los rodean. Fíjense que nosotros que vivimos a este lado, al norte de aquí, en Apopita vivimos. Entonces, es que así dice mi niña, vamos para Apopita, dice ella, cuando vamos para la casa va feliz ella. Cuando nosotros vamos, hermanos, bajando aquí en lo que le llamamos la integración, uno puede divisar, así, o puede ver, allá al final que está el ingenio. Y por lo general, esto en el día, uno ve que está brotando una humazón, pero que alta esa gran nube, es una gran nube de humo. Entonces uno entiende, hermanos, que ese humo es de las chimeneas donde están procesando la caña para hacer, ¿qué hacen? Azúcar. Entonces, yo muchas veces he dicho, cuando veo esas nubes, yo digo, ¿y la nube del Señor cómo habrá sido allá en el desierto? Si dice que esa nube era, hermana, densa, o sea, era una nube suficiente, hermanos, nutrida como para proteger del sol al pueblo del Señor cuando iba caminando en el desierto. En la noche, esa nube se convertía en columna de fuego. Entonces, hermano, yo ahora que estaba estudiando la palabra, y Judas dice que esas nubes, hermanos, son sin agua, yo me puse a pensar en esa humazón que es como que es una nube, porque sube el humo del ingenio y se hace una gran nube. Y yo digo, esa es una nube sin agua, porque es producto de algo que están quemando, pero que sube y no tiene ningún contenido, solamente es el desperdicio de una combustión, o sea, de algo que se está quemando. Entonces, de esa misma manera son los falsos maestros de los que Judas está hablando, porque muchas veces son personas que nosotros creemos que tienen algo, hermano, que darnos, algo con que nutrirnos. ¿Se ha dado cuenta usted que la palabra de Dios, hermanos, es el agua que nosotros necesitamos del cielo para quitarnos la sed? Sí, muchas veces lo hemos hasta cantado en las alabanzas que le damos al Señor. Hay un corito que aquí acostumbramos a cantar, que, ¿cómo dice? Dame del agua que fluye y para mí, del agua que le diste. Entonces, hay hermanos servidores que no tienen agua, son nubes secas, son personas que solo son pantalla, pero que cuando alguien necesita un buen consejo, lo que hacen es destruirlo, lo que hacen es, hermanos, debilitarle la fe, porque no tienen ese fluir del cielo que necesita un ministro de Dios para poder satisfacer la sed de aquellos que están buscando de la fuente del Señor. En ese sentido es que Judas está hablando de los falsos maestros. Mire, todo esto son características de un falso maestro. Las estamos aprendiendo porque de repente usted va a conocer a un falso maestro. Y como usted ya estudió Judas, rápido va a identificar quién es verdaderamente un siervo del Señor y quién es
un falso maestro. Así es que dice aquí que son llevados, hermanos, son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Es decir, que los mueve cualquier doctrina. Si en otra iglesia, en otra denominación, les ofrecen algo mejor, ellos se salen de donde están y se van para otro lado y andan de iglesia. Dijo el pastor con el que nosotros estábamos, como que son cabritos, dijo, saltando de una congregación a otra. Esos son los falsos maestros, porque un día están aquí, aleluya, gloria a Dios, y cantando, y muchas veces predicando, y otros días están en otro lugar, y después usted lo ve que está en otro lugar, y así andan muchas personas. Así que, ojo, tenga cuidado, no ande usted así. Dios es celoso. Si a Dios lo trajo para acá, cierren la puerta, amor, póngale llave. Vamos a hacer como que el pastor, a 20 la salida. Así. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que no podemos andar errante, ¿verdad? Tenemos que tener un lugar donde saciarnos. Y ese lugar está aquí, hermano. Mire, el lugar ya está puesto por el Señor. Gloria a Dios. Ahí solamente es que usted abra la boca y venga el chorrito de agua que le va a quitar la sed. El problema es que a veces no se quita la sed porque usted no abre la boca. Si uno dice, hermano, cántele, Señor, no canta. ¿Y cómo se va a llenar? ¿Y cómo, hermano, Dios va a fluir si usted se cierra? Si el paso para que se llene de agua tiene que estar vacío y tiene que estar abierto para que caiga esa agua. Entonces voy terminando con este espacio donde dice que son nubes, y es de que el campesino, cuando ve una nube, hermano, él se alegra, porque dice, ay, ya va a llover, dice, y espera que esas nubes, hermanos, que están, cuando el agricultor está debajo del sol sembrando, esas nubes dejen caer su agua para que germine la semilla. De esa misma manera debe de ser el que enseña, de esa misma manera debe de ser el que le sirve al Señor. Que cuando, hermano, el agua del cielo venga y fluya, la semillita germine, que dé resultados. De eso se trata este lugar, de que usted venga para que usted se vaya formando y el Señor nos prepare como Dios quiere tallarlo. Dice la palabra de Dios aquí, árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales, mire, el Señor Jesús dijo esto: por sus frutos serán conocidos. Vale. Pero aquí dice que son árboles otoñales sin fruto. ¿Y de quién está hablando Judas aquí? De los falsos. Y no tienen fruto, porque solo son bla, 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 bla. Y no hubo nada, no hubo frutos, solo hojas. Aquí cuando habla de árboles otoñales, se ha fijado usted en el otoño, ¿verdad? Que los árboles, hermanos, son hojas y hojas y vales y hojas. Y yo tengo un palito de aguacate que esos aguacates me salen caros, porque tengo que estar comprando y comprar bolsas para todas las hojas que está botando. Pero cuando viene a dar fruto, sabroso, ¿verdad? Saborear esos aguacatitos. Entonces, pero estos falsos maestros no dan fruto, solo son hojas, y en sus ojos los van a conocer. Aleluya. Entonces, se refiere, hermano, que no dan fruto, es decir, que son, le voy a volver a hacer algo fuerte, pero es necesario, hermano, son parásitos de la iglesia. ¿Sí? Perdón por la expresión, usarlo. ¿Sí? Son parásitos. ¿Qué hacen parásitos? Solo. Y así de segura que llegaban a comer dentro de la iglesia, solo a comer y no daban frutos. Entonces, hermanos, cuando dice aquí la palabra del Señor que estas personas solamente buscan hacer eso, también está hablando que ya están doblemente muertos. Dice aquí al final del verso 12, 2 veces muertos
y deserradicado, 2 veces muerto. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ser humano nace, está destinado a que tiene que morir. ¿Sí o no? Vale. Nacemos, ustedes saben lo que nos enseñaron en la escuela, nacemos, crecemos, multiplicamos y nos morimos. Entonces Judas dice que esto, cuando son maestros, son 2 veces muertos. Que se va a morir, va a resucitar y va a volver a morir. No, son 2 veces muertos, porque así como tiene que morir naturalmente después de su vida, así están muertos en sus delitos y pecados. Y por estar muertos en delitos y en sus pecados, están condenados a la eternidad que tiene el infierno preparada para aquellos que no quieren nada serio con el Señor. Sí, amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque usted y yo sí queremos ser serios con el Señor. No queremos ser como los ejemplos que está diciendo Judas. ¿Sí o no? No me preocupen, hermano. Aleluya. Entonces, mire, por eso dice 2 veces muertos. Porque están muertos, porque tienen que morirse naturalmente y muertos espiritualmente. Ahora, por ahí hubo un pastor muy reconocido, no de aquí, de muy lejos, que dijo que el hombre, hermanos, tiene que morir, pero está refiriéndose al creyente, que el hombre que nació 2 veces, oiga, el hombre que ha nacido 2 veces solamente tiene que morir una vez. Se lo voy a revertir. El hombre que solamente nació una vez tiene que morir 2 veces. ¿Cómo es esto? El que nació una vez porque nació de su mamá va a morir 2 veces. Uno, que es espiritual en sus delitos y pecados, y lo otro es el día que tenga que partir de la vida terrenal, ¿verdad? Pero el hombre que nació 2 veces solamente va a morir una vez. ¿Por qué? Nació la primera vez cuando fuimos concebidos, que dio a luz nuestra madre, y volvimos a nacer como el Señor le dijo a Nicodemo: si nacieses de nuevo del agua y del Espíritu, ¿qué le dijo? Ya no vas a morir, sino que dice el Señor que de muerte pasó a vida. Es decir, que solo nos vamos a morir una vez. Entonces quiere decir, hermanos, de que muchas personas van a tener que morir 2 veces cuando rechazan al Señor, pero en el caso nuestro solo vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a ser eternos en la gloria de Dios. Es una ofrenda de palmas al Señor, porque esta es una promesa de parte de Dios para todos sus creyentes. Fieras ondas del mar, dice el verso 13, que espuman su propia vergüenza. En Isaías 57 y en muchas partes del Antiguo Testamento, por lo general, cuando la palabra de Dios habla del mar, nos relata de que aquellas generaciones pasadas, todas aquellas, hermanos, personas de las que habla el Antiguo Testamento, le tenían miedo al mar. Había un terror, hermano, había un pavor. Mire, hoy en día, óigame aquí, ¿qué siente usted cuando llega a la playa y ve aquella hermosura de agua? Siente bonito, que rica la brisa, y dan ganas de estar con un coco en una hamaca ahí, ¿verdad? O sea, usted lo disfruta. Usted, hermano, llega y ve ese panorama hasta cuando lo vemos en la televisión, ¿verdad? Qué bonito para estar ahí, más cuando se ve el agua bien azulita, ¿verdad? En aquella época de lo que es el Antiguo Testamento no era así. Al mar le tenían miedo. Y si no me cree, búsquelo en Isaías 57, pero ahí habla, hermano, del pavor que le tenían al mar. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo tiempo hubieron muchas catástrofes provocadas por el mar. Y usted sabe que hoy en día también, cuando hay tormentas, hermanos,
Y yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de algún día, después de que ha pasado una tormenta, hermanos, que llueve sus 3, 4 días, han visto las noticias y va a ver usted las playas, están pero llenas. ¿De qué están llenas? De basura. Ahí hay de todo. Hay basura, hay envases, miren, hay de todo. Hay lodo. Entonces, ese mismo concepto tenía antes de las, hermanos, de los océanos, del mar. Y por eso es de que antes era temible para las personas el mar. Hoy en día que lo disfrutamos. Y cuando dice aquí fieras ondas del mar, se está refiriendo a esto. Porque antes la gente le tenía miedo al mar. Es decir, de que, hermanos, estas personas llamados falsos maestros eran peligrosas dentro de la iglesia. Miren, el libro que más habla de los falsos maestros y que es bien enfático y que le da hasta convencernos de que debemos de cuidarnos de los falsos maestros es este que estamos estudiando. Hay otros libros donde Pedro, por ejemplo, habla de los falsos maestros y hay otros que vamos a encontrar, pero quien le da, hermanos, así, óigame, quien le da con toda la espada a este tema es Judas. ¿Y sabe por qué? Porque es la medicina que el Señor está mandando a su iglesia para que no caigamos en la apostasía, para que nos cuidemos, hermanos, de los errores doctrinales, para que nos cuidemos, hermanos, de ser creyentes a medias, sino que seamos personas que de verdad amemos al Señor. Entonces, estas personas eran comparadas con fieras. Oiga, fieras, ¿qué es una fiera? Dígame, ¿qué es una fiera? Un animal salvaje, un animal que está dispuesto a agredir al primero que se le ponga enfrente. Entonces, de esa manera comparaban al mar como una fiera. Y de esa manera Judas comparó a los falsos maestros. Bien, avanzamos. Que espuman su propia vergüenza, es decir, que se dan a conocer lo que ellos son al final. Estrellas errantes, y voy terminando ya. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se acuerdan del cometa Halley? ¿No? ¿De algún cometa? Alguien que, pastor, un cometa que usted se acuerde del último. Pero, ¿qué es un cometa? Entonces la pregunta sería, ¿quién ha visto un cometa? Pasa de un solo. ¿Cómo? Pasa de un solo luzazo. Eso es un cometa. Es una estrella, o sea, es una bola, pero enorme de fuego, porque las estrellas son rocas, hermano. Entonces, pero en el antiguo tiempo, los capitanes de las embarcaciones, cuando iban en el mar, hermanos, se dirigían por las estrellas, se dirigían por la luna, en el día por el sol, ¿verdad? Entonces, cuando iban en las embarcaciones hacia algún lugar, veían las estrellas, la posición de ellas, y por medio de ellas iban avanzando y ellos sabían a qué lado ellos iban, para qué lado ellos iban avanzando en su navegación. Entonces aquí cuando Judas habla de estrellas errantes, se está refiriendo a esas estrellas que de repente usted está viendo para el cielo y ve que pasa una estrella fugaz, dice. O sea, porque solamente dura, pero ni un minuto, o sea, fracciones de minutos, o sea, segundos, rápido. ¿Cómo puede servir una estrella fugaz, como le vamos a decir ahora, a una tripulación o al capitán de un barco que vaya a medio mar, ¿verdad? ¿En qué le puede beneficiar esa estrella fugaz? En nada. En nada, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera lo está poniendo de ejemplo Judas, que estos falsos maestros, hermanos, son estrellas, dice aquí,
son estrellas errantes. Errantes porque no están en un solo lugar, sino que van de paso. De esa misma manera son los falsos maestros. Brillan un ratito, pero que al rato usted se da cuenta de que eso que brillaba no era la luz de Dios, sino que era la luz propia. Era, hermano, un fosforito, era una candelita, pero que el Señor a usted y a mí nos ilumine con la luz de la palabra de Dios, porque dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la palabra del Señor que usted y yo somos la luz del mundo, hermano, y una luz, dijo el Señor Jesús, no está para ponerla debajo de la cama, sino para que se ponga en alto, como esta noche usted se pone de pie y le dice al Señor con sus manos en alto: Señor, yo soy la luz del mundo, yo soy quien va a resplandecer en este mundo que necesita conocer la verdad de Cristo, que necesita conocer el Evangelio que a nosotros nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Denle una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Dios es bueno, Él habla al tiempo de nuestra vida y nos pone estos ejemplos para que usted y yo no vayamos a caer, hermanos, en ese error de ser un falso maestro. Para que usted sea un servidor fiel del Señor, en primer lugar debe de instruirse, debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo, y de esta manera usted sí va a dar frutos. De esta manera usted sí va a brillar, va a ser una luz. De esta manera usted no va a pensar en usted primero, va a pensar en la necesidad de lo que tenemos alrededor nuestro. Ese es el propósito de estos dos versículos de Dios para nuestra vida esta noche. Vamos a orar, a decirle al Señor: cierre sus ojitos, amado Dios. Le damos gracias en esta noche porque nos permitió el privilegio de estar en este lugar, Señor, estudiando su palabra, aprendiendo a través de ella, amado Dios, cuáles son las características, Señor, de aquellos hombres que buscan su propio beneficio. Señor, líbrenos de caer en esos errores. Queremos ser personas, Señor, que usted pueda usar, Señor, como vasos de honra. Aquí está, Señor amado, cada hermano, cada hermana que esta noche usted trajo al culto, y usted, Señor amado, le ha dado esta palabra para que sea usted, Dios eterno, dando, Señor, esta semilla en cada corazón, y que ella pueda dar, Señor amado, el resultado para lo cual usted esta noche ha enviado el consejo de su palabra. Amado Señor, le damos gracias por este culto, le damos gracias porque de principio a fin ha sido su Espíritu Santo ministrando, y hoy nos quedamos en sus benditas manos, Señor, diciéndole: Padre, gracias porque hasta aquí su fidelidad ha sido con nuestra vida. Gracias, amado Señor, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Le cantamos esa linda alabanza al Señor. Gracias, Señor. Enciende una luz
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias, Señor, Padre bendito, por esa palabra, porque nos has permitido estar reunidos un día más, preparándonos para el día de mañana, Señor, para esa preciosa vigilia, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, y tú te mueves en este lugar, Padre bendito, Padre precioso. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, sé tú el que conduce esos vehículos, guárdanos y protégenos para que podamos estar mañana reunidos nuevamente en este lugar. Cantamos esa alabanza al Señor. Cantamos el coro para quedar despedidos. Sí, amén. Como El dice, culto ha terminado, demos gracias a Dios. ¿Cómo dice? El Espíritu Santo nos guíe con su amor. Despídenos en paz para salir de aquí. Bendice mi camino antes de salir. Bendice mi camino antes de salir. El pueblo del Señor dice: Amén. Amén. Señor bendiga. Nos Amén. esperamos el día de mañana. A las 8. Su presencia y los que se conectan en las redes sociales. Sí, amén.